Buenos días, mi nombre es Francisco Moral de la Universidad Pablo de Olavide y voy a presentar el trabajo titulado Análisis preliminar de los factores condicionantes de la temperatura de los manantiales kársticos de Andalucía. Desde el punto de vista térmico, es bien sabido que en el subsuelo podemos distinguir una zona somera o de circulación de agua y aire en las que el gradiente térmico es similar al de la atmósfera exterior, es decir, la temperatura aumenta unos 5 grados cada kilómetro de profundidad. Debajo tenemos una zona denominada geotérmica en la que la temperatura aumenta de acuerdo con el gradiente geotérmico, que de media es de unos 25 o 30 grados centígrados por cada kilómetro que aumenta la profundidad. El objetivo principal de este trabajo es el análisis de los principales factores geológicos, climáticos e hidrogeológicos determinantes de la temperatura del agua subterránea. Para lograr este fin, hemos llevado a cabo una campaña de campo a comienzos del verano de 2020, concretamente en los meses de junio y julio, en las que hemos visitado los 40 manantiales que hemos considerado más representativos de los acuíferos kársticos de Andalucía. En lo que respecta a la geología, en Andalucía podemos distinguir dos grandes regiones. Al norte, Sierra Morena corresponde a la parte meridional del macizo ibérico. En esta región los afloramientos de carbonatos son bastante escasos y se limitan a las calizas y mármoles cámbricos de la zona de Osa Morena. En cambio, en la cordillera bética, al sur, los afloramientos de calizas y dolomías son mucho más abundantes y destacan las calizas jurásicas del subbético, que constituyen la sierra de Grazalema, parte de la serranía de Ronda, la sierra del norte de Málaga, la sierra gorda de Loja, las sierras subbéticas de Córdoba y de Jaén y la sierra de María. Además, en esta parte de la zona externa de la cordillera encontramos también los afloramientos de calizas cretácicas prebéticas de las sierras del Alto Guadalquivir. En las zonas internas de la cordillera, más al sur, destacan los afloramientos de dolomías triásicas que constituyen la parte más oriental de la serranía de Ronda, la sierra de Mijas, la alineación de sierras existente entre la Sarquía y el Golfo de Almería, la Orla Alpujarride de Sierra Nevada y por último las sierras de Baza y de los Filabres. Por lo que respecta a la climatología, la cuantía de las precipitaciones en las montañas está muy condicionada por el relieve, concretamente por la altitud y por la orientación respecto a los vientos húmedos del Atlántico. Las mayores precipitaciones, superiores a los 1000 milímetros anuales, se registran en algunas sierras de las zonas externas de la cordillera, como por ejemplo en las sierras de Cádiz o en las sierras del Alto Guadalquivir. Por el contrario, en las sierras situadas más al este, en la provincia de Almería y en parte de la provincia de Granada, pues las precipitaciones normalmente son inferiores a los 700 o 600 milímetros anuales. En cuanto a la temperatura, a partir de los datos de 39 estaciones, a partir de los datos de temperatura media anual, se ha establecido un gradiente térmico altitudinal de menos 0,49 grados centígrados cada 100 metros que aumenta la altitud. La temperatura medida en los 40 manantiales seleccionados se encuentra comprendida entre los 9,8 grados centígrados del manantial de Castril y los 27,5 grados centígrados en el manantial termal de Albuñol. No obstante, aproximadamente el 75% del caudal drenado por todos los manantiales seleccionados corresponde a aguas con temperatura comprendidas entre los 12 y los 18 grados centígrados. En la gráfica de la izquierda se aprecia que, salvo en el caso de los manantiales termales, que serían estos de aquí arriba, pues todos los manantiales presentan una temperatura muy parecida a la temperatura media ambiental en el punto de surgencia,
que está representada por la línea azul, de manera que las diferencias entre la temperatura del agua y la temperatura ambiental siempre se encuentra dentro del rango de más o menos 3 grados centígrados. A la diferencia entre la temperatura del agua y la temperatura media ambiental en el punto de surgencia la hemos denominado delta T. En la tabla se aprecia que delta T, o la temperatura relativa del agua, se relaciona con la altitud y sobre todo con la tasa de recarga estimada en los diferentes sistemas acuíferos. Las aguas con una temperatura o delta T más baja, que corresponden al recuadro azul, son aguas en general más frías y sobre todo se relacionan con sistemas con una tasa de recarga elevada. Podemos comparar estos sistemas con aguas relativamente frías y los sistemas con aguas relativamente cálidas de la penúltima fila. Vemos que la temperatura es bastante mayor en estos segundos y que la tasa de recarga es bastante menor en los sistemas con aguas relativamente cálidas. Esta misma idea se representa en la figura de esta diapositiva. Los manantiales con un delta T más bajo, que serían los de la parte izquierda de la figura, por ejemplo, el Nacimiento de Castril, en el Alto Guadalquivir, o Benamahoma, en la Sierra de Cádiz, pues estos sistemas, como decía, presentan aguas con una temperatura más baja y en cambio poseen una mayor cota de surgencia, cota del área de recarga, una mayor precipitación y recarga, y también se observa que son sistemas más cartificados. Estos sistemas de la izquierda casi siempre se encuentran en las zonas externas de la cordillera bética, la montaña subbética de Cádiz y prebética del Alto Guadalquivir. En cambio, los manantiales con una temperatura relativamente más alta casi siempre se encuentran relacionados con los materiales alpujarrides de las zonas internas de la cordillera. Por último, hemos realizado un balance térmico del sistema hidrogeológico del Nacimiento del Castril para dilucidar cuáles son las principales entradas de calor al sistema. Partimos de la hipótesis de que el calor procede fundamentalmente del agua de recarga, a la que se añade el calor derivado de la conversión de la energía potencial en calor y del calor procedente del flujo geotérmico, ¿vale? A partir de un balance hídrico del suelo podemos determinar que la temperatura aproximada del agua de recarga en el sistema del río Castril es de unos 3,9 grados centígrados. Como la zona de recarga se encuentra a una altitud media de 1700 y el manantial se encuentra a 1250 metros, pues en este descenso de 450 metros desde el nivel podemos estimar que la energía potencial, si toda la energía potencial se convirtiese en calor, se produciría un aumento de la temperatura del agua de 1 grado centígrado. Por último, suponiendo unos flujos geotérmicos medios en la península ibérica, pues podemos determinar que para una recarga de 300 milímetros año, pues el calor geotérmico produciría un incremento de 1,6 grados de la temperatura del agua. Si sumamos estos tres componentes, temperatura del agua de recarga, conversión de energía potencial y calor geotérmico, la temperatura del agua debería de ser de 6,5 grados centígrados. En cambio, observamos que la temperatura es de 9,8. La diferencia la atribuimos a la entrada de calor transportado por el flujo de aire que se produce entre el exterior del sistema y la zona badosa. En total, esta entrada de calor produciría un incremento de 3,3 grados centígrados de la temperatura del agua. En conclusión, podemos subrayar que en el verano de 2020 la temperatura de los 40 manantiales seleccionados estaba comprendida entre 9,8 grados centígrados y 27,5 grados centígrados. Que salvo en el caso de los sistemas termales, la temperatura del agua es muy parecida a la media ambiental en el punto de surgencia, siempre dentro del rango de más o menos 3 grados centígrados.
A partir del balance térmico del sistema del nacimiento del Castril, podemos deducir que la temperatura del agua subterránea está condicionada por la temperatura del agua de recarga, por el flujo de aire en la zona badosa y por el flujo de calor geotérmico. Y finalmente, que los sistemas ubicados en las zonas de mayor altitud y más expuestos a las precipitaciones atlánticas, es decir, aquellos que presentan una mayor tasa de recarga, pues presentan una mayor castificación, unas aguas más frías y una temperatura relativa también más baja. Y con esto quería finalizar la presentación del trabajo y agradecer a todo el mundo la atención prestada. Muchas gracias a todos.